Septiembre dijo adiós con buenos datos para el mercado laboral. Casi 800 burgaleses encontraron trabajo. La caída se produce en todos los sectores, pero sobre todo en el de servicios. Solamente aumentó en el colectivo sin empleo anterior. Ya estamos aquí, buenas noches. Las ventas han caído un 10% en el comercio. Los más afectados son del sector textil, calzado y equipamientos. Y toda esa situación se refleja en el desempleo. En Castilla y León hay ahora 2.200 trabajadores menos que el año pasado. Hemos llegado a una situación que es totalmente distinta a la forma de vivir, de trabajar y de actuar de hace un año, y esto se va al garete. Jamás podíamos pensar que el 14 de marzo del 2020 nos iba a marcar esa fecha de la forma en que nos lo ha hecho. Los chicos jóvenes lo vais a pasar muy mal. Y esta mañana ha tenido lugar la apertura del año judicial en Castilla y León, la última para el presidente, que ya lleva 15 años en el cargo. Concepción se ha referido en su discurso a la gestión del gobierno durante esta pandemia. Una crisis política que comienza con la renuncia a renovar las instituciones, que prosigue con la tentación de realizar reformas legislativas ad hoc y que concluye con un ataque larvado y constante al jefe del Estado. Nuevas exposiciones llegan al Centro de Arte Caja de Burgos. Hasta finales de enero podemos disfrutar de las propuestas del pintor Álvaro Negro, el escultor David Magán y el fotógrafo Eduardo Cortins. Les vamos a escuchar a todos en el transcurso de este informativo, pero también tenemos que hablar de los deportes. Un equipo burgalés estará por primera vez en una final europea. El Hereda San Pablo Burgos superó en las semifinales de la Basketball Champions League al Dijon por 81-67. Su rival en la final del domingo saldrá del duelo entre el AEK de Atenas y el Casa de Zaragoza. Avanzamos el tiempo, las rachas de viento del oeste continuarán el fin de semana, aunque mañana solamente habrá lluvia en el norte y el domingo chubascos generalizados. El mercado laboral cerró septiembre en Burgos con un descenso del paro del 3,72%. Llevado a cifras, son 785 desempleados menos que en agosto. En total hay 20.300 burgaleses buscando trabajo, 3.184 más que hace un año. Por sectores, el paro ha descendido en todos, salvo en el colectivo sin empleo anterior. Se ha despedido con buenos datos para el mercado laboral. 785 burgaleses han salido de las listas del paro en el noveno mes del año. Aún así, hay 20.300 solicitantes de empleo, 3.184 más que hace un año. La Seguridad Social registró casi 146.000 afiliados, son 1.307 más que en agosto. Continúa la recuperación que se inició en mayo tras el impacto de la pandemia de la COVID-19, pero lejos aún de los datos de hace un año cuando había 3.364 ocupados más. Además, al cierre del mes de septiembre había 3.081 burgaleses incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo. El desempleo se reduce entre hombres y mujeres, pero continúa la brecha de género y, como siempre, más del 90% son mayores de 25 años. La caída se produce en todos los sectores productivos, encabezado por servicios, seguido de agricultura, industria y, por último, construcción. Solo aumentó en el colectivo sin empleo anterior en 90 personas. En septiembre se ha acelerado el ritmo de contratación y se han firmado 4.000 contratos más que el mes anterior, lo que denota la recuperación, pero la mayoría siguen siendo temporales, 11.618 frente a 1.044 indefinidos. Tanto en Castilla y León como en España descendió el número de parados inscritos en las oficinas de empleo. En el caso de la comunidad cayó en más de 2.000 personas, por lo que el número total de desempleados baja a 153.000. Y a nivel nacional se redujo en más de 26.000 personas, su mayor descenso desde 1996. La difícil situación económica que está dejando la crisis del coronavirus preocupa a todos los burgaleses, pero hay personas que tienen más miedo a perder su empleo. Hemos salido a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos. Indudablemente, y tal y como está la situación, camino de ello llevamos. La verdad es que jamás podíamos pensar que el 14 de marzo del 2020
nos iba a marcar esa fecha de la forma en que nos lo ha hecho. Por suerte no tengo miedo a quedarme sin trabajo, no. De hecho, tengo la suerte de que con esto del coronavirus trabajo más, porque vamos, soy un empleado público y entonces estas situaciones pues generan que haya que hacer trabajos que antes no contábamos con ellos. Hemos llegado a una situación que es totalmente distinto a la forma de vivir, de trabajar y de actuar de hace un año, y esto se va al garete. Fatal, horrible. Los chicos jóvenes lo vais a pasar muy mal. Y los mayores, bueno, pues aguantaremos como podamos. Entre esos parados hay personas que llevan años esperando una oportunidad para volver al mercado laboral. Les contamos ahora el caso de un castellano y leonés de 59 años que lleva más de 10 encadenando trabajos temporales uno tras otro. Se ha tenido que reciclar para seguir adelante. Jesús había trabajado toda la vida en una empresa de metales. Y de cuando llegó la crisis, pues ya nada, claro, de ahí hasta diciembre de 2008, que salí de ahí. Perdió su empleo y en estos 12 años ha trabajado en hostelería, recogida de almendras, reparto, carretillas de obra y en reciclados. A sus 59 años se ha tenido que reinventar constantemente. Hay que tomar un poco de todo, sí. Yo ya estoy un poco así acostumbrado a eso. Tengo que adaptarse a lo que haya. Forma parte del programa de inserción laboral Incorpora. Lleva desde mayo trabajando con Carlos. A lo mejor es alguien que está un poco en exclusión social y dices, pues mira, vamos a echarles una mano. Que les cuesta un poco más, que les cueste un poco menos. Si lo está intentando, al final es lo que tenemos que valorar. En los últimos meses se han disparado las solicitudes para adherirse al programa. Muchas más personas en situación de desempleo, hay muchas más consultas en tema de despidos, tema de ERTES. El perfil se mantiene, jóvenes en busca del primer empleo, mayores de 45 años o personas en situación de riesgo, pero ha cambiado el sector. Nos encontramos con personas procedentes de la hostelería y procedentes de servicios que con la pandemia o están paralizados o muchos negocios han tenido que cerrar y ya no tienen esa capacidad para mantener a trabajadores. En Castilla y León, 30.000 personas llevan más de 2 años en búsqueda activa de empleo, duplican la cifra de la crisis de 2008. Vamos a hablar ahora de la famosa figura de las au pair, que está en peligro de extinción. Son estudiantes extranjeras que vienen a España a aprender nuestro idioma y de paso se ganan la vida cuidando niños. En Castilla y León solamente hemos encontrado una. Nos habla de las dificultades para viajar de un país a otro con las restricciones por culpa de la COVID. En España cada vez más familias deciden tener una au pair en sus casas. Sería la tercera porque en abril tenía que haber venido otra persona de Croacia, pero al final no pudo venir por la pandemia. Las restricciones para viajar entre países y el miedo a la pandemia están frenando la llegada de jóvenes extranjeras para cuidar a los niños en casa y aprender español conviviendo en familia. Si te digo que las cifras habituales son el cuádruple o quíntuple de las actuales. Martí es la única que encontramos ahora en Castilla y León. Llegó a Valladolid hace un mes y aunque se siente cómoda con su familia de acogida, echa de menos relacionarse como antes de la pandemia. Cuando las chicas son a la escuela no tengo como mucho a hacer. Sí me gustaría, pero no sé cómo con el coronavirus. Otro freno para venir como au pair a Castilla y León es el tamaño de sus ciudades. Desde el punto de vista de la au pair, lo ideal es ir a un sitio muy conocido en el extranjero. Prefiero Madrid o una ciudad grande, sí. Aunque no sea su destino deseado, le quedan 6 meses en Valladolid. Su familia adoptiva va a intentar hacer su estancia lo más agradable posible. Tenemos intención de realizar actividades culturales y de viajar. También hay jóvenes españolas que van a otros países como au pair. 6.500 viven la experiencia cada año. Después del parón durante el estado de alarma, la cifra será similar este 2020. Hablamos ahora del comercio. Sus ventas han caído un 10% y los más afectados son los relacionados con el sector textil, calzado y equipamientos. Toda esa situación se refleja en el desempleo. Aquí en Castilla y León hay ahora 2.200 trabajadores menos que el año pasado. El corazón de las ciudades poco a poco deja de latir. Es una pena porque la verdad es una calle tan bonita, tan mítica. Cuando nosotros llegamos era un barrio joven, de gente joven, hoy es un barrio de gente mayor y aguantan los que están, pero cierran muchos.
Los comerciantes venían arrastrando crisis pasadas, los cambios sociales, pero también el ahorro para lo imprescindible. La incertidumbre de que esto, como dure mucho, pues nos va a perjudicar a todos. Las compras por internet, que nos están haciendo mucho daño. O hacen algo, iremos cerrando todos poco a poco. Porque este golpe puede ser el definitivo para muchos de ellos. Este año estamos ya... No sé si cerrar o seguir. Se estima que un 15% de los comercios de Castilla y León bajarán sus persianas antes de fin de año. Esperamos muchos cierres por eso, porque es que ese porcentaje de ventas ha bajado y ha bajado en un porcentaje radical. Y los gastos fijos siguen siendo los mismos. Los peor parados, textil, calzado y complementos. De todo aquel que vende algo que tiene una temporalidad. Por ejemplo, los orientados a eventos que no han podido celebrarse. No hay bodas, no hay comuniones, no hay bautizos, no hay nada. Todas las flores que tienen salida en los funerales, velatorios. Y aunque los primeros meses del verano empezaban a recuperarse, los precios han resentido sus beneficios. Se ha vendido con precio de rebaja, luego el margen ha sido bastante menor. Temen lo que pueda pasar en invierno. En el último año se han perdido 2.000 puestos de trabajo en la comunidad. Esta mañana ha tenido lugar la apertura del año judicial en Castilla y León. Ha sido la última apertura para el presidente, que ya lleva 15 años en el cargo. Concepción ha criticado la gestión del gobierno durante esta pandemia y ha defendido al rey ante los últimos acontecimientos. Recuerdo para las víctimas del coronavirus y cuestionamiento de la gestión de la pandemia por parte del gobierno. Hemos sufrido heroicamente la privación durante casi 3 meses de algunos de nuestros derechos constitucionales, empezando por el más elemental de la libertad ambulatoria, por la declaración de un estado de alarma que otros países que han librado una lucha más eficaz contra la pandemia no han considerado necesario adoptar. Concepción también ha reprochado la falta de medios materiales para poder teletrabajar desde los órganos judiciales. Hemos padecido los rigores de sistemas obsoletos que hemos tenido que ir sustituyendo por otros de nuestra propiedad. Asimismo, ha censurado el retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, las críticas al rey por parte de algunos ministros y su ausencia en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. Y no es que vaya yo a discutir o afear desde esta tribuna una decisión del Gobierno de la Nación, nada más lejos de mi intención. Pero sí que me gustaría saber, como a la mayoría de mis conciudadanos, por qué el rey de los españoles no puede asistir a un acto en una ciudad española. Ha sido la última apertura del año judicial para Concepción, que por imperativo legal tendrá que dejar el cargo en los próximos meses. Agradecerle sus esfuerzos durante estos años para mejorar el servicio de la justicia en la comunidad y en defensa de la dignidad y el valor intrínseco, a veces no reconocido, de la función judicial. Con un aforo más reducido, en el acto han estado presentes autoridades locales y regionales, entre otros el presidente de la Junta de Castilla y León. Un joven de 32 años ha sido detenido en el Alfoz de Burgos, acusado de causar daños a 2 vehículos. Los destrozos ocasionados están valorados en 1.400 euros. Y, por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a otro hombre al que se le acusa de estafa por comprar un móvil de 950 euros a otro particular a través de una página web de segunda mano. El ahora detenido supuestamente pagó mediante transferencia bancaria al terminal, pero realmente lo que envió al vendedor fue un comprobante falso. Vamos con datos sanitarios que siguen generando la pandemia y preocupan cada vez más. Aunque la tendencia en la provincia de Burgos será positiva, las 2 últimas jornadas han dejado 8 fallecidos en los hospitales. Se trata de 2 jornadas negras, con 4 muertos cada una de ellas, algo que no veíamos desde el mes de mayo. Además, los positivos se han incrementado exponencialmente. Si despedíamos septiembre con 24 contagios, ayer se registraron 85 y hoy ascienden a 231. Los brotes activos solamente han aumentado en 1 hasta los 46. Y en cuanto a los centros educativos, las aulas cerradas en las últimas 24 horas han sido 2, ambas en Miranda de Ebro.
Este congelador guarda muestras de aguas residuales de 6 localidades de Castilla y León. Suma ya más de medio centenar de muestras que se han recogido desde el pasado mes de mayo. Permanecen ahí a menos 79 grados de momento sin analizar y sin sacar provecho a la valiosa información que pueden ofrecer sobre la COVID-19. Esas estaban sin analizar, pero las que sí se están analizando tampoco están sirviendo para adelantarse al crecimiento de casos. Lo hemos comprobado con las muestras que desde el pasado mes de julio se han recogido en Valladolid, aunque las aguas residuales alertaron de un crecimiento de 1.200% de una semana a otra. Las medidas restrictivas no se tomaron hasta 15 días después. 17 de agosto, ese día se detectan en Valladolid 2 casos de coronavirus, pero las aguas residuales alertaban de un futuro repunte. Los casos se dispararon una semana después. Los datos van llegando y lo que vemos es que están acompasados con la realidad sanitaria que nos están presentando los datos de ingresos y las PCR realizadas. Sin embargo, el informe no se tuvo en cuenta a pesar de que lo conocía el Ayuntamiento y la Junta. El Gobierno regional no impondría restricciones a la ciudad hasta 15 días después. Se restrinja. Tampoco se pidió un análisis más concreto, por ejemplo, por barrios. Podemos atacar el problema de realmente existe. Es lo que hace Benavente cada martes a las 8 de la mañana. Una semana antes de que apareciera un incremento de los casos, ha habido unas analíticas que han previsto esos resultados. Lo que es competencia municipal, pues hacer más desinfecciones en ciertos puntos sensibles y, por supuesto, la autoridad sanitaria es la que tiene que ver a la vista de esos datos si tiene que incrementar el número de PCRs. A pesar de la efectividad de este método, poder adelantarse a posibles rebrotes en este caso de la epidemia de COVID-19. Todavía hay ciudades como Palencia, Zamora o León que no lo tienen implantado. También las universidades de Valladolid y Salamanca analizan muestras desde mayo. Nosotros ahora mismo estamos en la parte de desarrollo del método. Aunque la segunda ola se les ha adelantado. Esta mañana se ha firmado el decreto de alcaldía que permitirá a los hosteleros burgaleses adaptar sus terrazas a las inclemencias del invierno. El documento permitirá incrementar el uso de elementos de calefacción para vientos y otros elementos que permitan utilizar la terraza a pesar del frío burgalés, aunque en ningún caso serán cerramientos. Esta adaptación trata de compensar la reducción de aforo en el interior de los locales. El decreto será efectivo durante un año con opción a una prórroga. Ya saben que toda la cultura está siendo uno de los principales damnificados por esta crisis y en Burgos además se va a agravar con el cierre temporal de la sala Andén 56. La concesión vence el domingo y la persiana bajará hasta una nueva adjudicación. Sin solución de continuidad, la sala Andén 56 cerrará sus puertas este domingo y sus actuales concesionarios, la empresa La Máquina del Tiempo, deberá de entregar las llaves al ayuntamiento el lunes. A pesar de que el balance del año para ambas partes es positivo, el contrato menor por el que fue adjudicada su gestión el 19 de julio del pasado año no da pie a prorrogar la concesión hasta la adjudicación de un contrato mediante oferta pública. Ahora la mayor preocupación del ayuntamiento reside en el corazón del Centro de Creación Musical, su estudio de grabación y su sala de ensayos. Es vital para los grupos no ver interrumpida su preparación y desde Juventud tratarán de buscar una fórmula para que esos servicios puedan seguir abiertos hasta que se encuentre un nuevo adjudicatario. Los pliegos del contrato están casi listos para ser publicados en el perfil del contratante, pero en esta crisis provocada por el coronavirus, en la que las salas de conciertos no tienen cabida, dificultará que se reciban ofertas. De hecho, el futuro inmediato de la Sala Andén pasa por convertir su licencia de sala de fiesta a café-teatro, lo que permitiría programar conciertos como ocurre en cines y teatros y no tener que cancelar, como así ha ocurrido, el ciclo Burgos Sonora que se iba a celebrar este viernes y sábado y para el que se habían vendido las 351 localidades autorizadas. Ahora, la responsabilidad de mantener abierto el Centro de Creación Musical y de hacerlo de manera sostenible queda en manos de la Concejalía de Juventud. A ver qué hacen con ello. Más cosas. Mañana la Universidad Isabel I acogerá la segunda edición del Morcilla Conf. Este año, por las restricciones sanitarias, se desarrollará de forma online, siguiendo un formato de Late Night, un evento tecnológico de Castilla y León que contará con 7 expertos en materias como visión artificial, ciberseguridad o marketing. Los ponentes de este año tienen una gran relevancia. Destaca la
Con Francisco Martín desde Nueva York, uno de los mayores expertos en computación cuántica, pero habrá más atractivos para los 250 inscritos en este Morcilla Conf. Tenemos a Pedro Pablo Malagón, que es ingeniero de Google y lleva muchos años trabajando también anteriormente en Microsoft. Es un auténtico referente en lo que a datos en la nube se refiere. Y tenemos precisamente una persona que juega en casa, Elena, que es además directora del máster en Big Data que tiene la Universidad de Isabel I y tiene su propia empresa especializada en datos. Hereda San Pablo Burgos jugará la final de la Basketball Champions League. El equipo burgalés ha derrotado al Dijon francés en las semifinales por 81-67. Los de Joan Peñarroya fueron superiores durante todo el encuentro a un conjunto galo que se mostró muy combativo, pero que acabó sucumbiendo ante el mayor poderío ofensivo y la buena labor defensiva burgalesa. Víctor Benítez con 25 puntos y Ken Horton con 19 tantos y 11 rebotes fueron los estiletes de una escuadra que ya espera rival para el domingo. Saldrá de la segunda semifinal entre AEK Atenas y Casademont Zaragoza. Y el Tizona Universidad de Burgos también peleará este fin de semana por un título, en este caso la Copa de Castilla y León. La renuncia del Hereda San Pablo por estar precisamente en Atenas ha propiciado que este año se resuelva en formato triangular. Se jugará en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid y competirán con los burgaleses el anfitrión Real Valladolid y el Destino Palencia. El cuadro palentino será el primer rival del equipo de Jorge Lorduí mañana a partir de las 6 de la tarde. 24 horas después, el equipo universitario le tocará cerrar el torneo contra el Real Valladolid. En fútbol, el Mirandés jugará mañana en Andúba su primer derbi regional de la temporada, aunque la actualidad rojilla pasa más ahora por los despachos que por el campo. El club ha anunciado en las últimas horas las incorporaciones del defensa Pablo Trigueros y del centrocampista Pablo Martínez. El Burgos disputará mañana su antepenúltima prueba de preparación. Del equipo de Julián Calero se medirá al que será el tercer filial con el que se encuentra en la preparación, en este caso el de la Real Sociedad. En el choque ante los potrillos de Zubieta podría tener sus primeros minutos con la camiseta blanca y negra Saúl Berjón, el único fichaje que aún no se ha vestido de corto. En ese capítulo de incorporaciones el club sigue trabajando a marchas forzadas para cerrar la llegada del ariete Claudio Medina y de un portero sub-23 antes del cierre del mercado del domingo por la noche. Pues vamos ya con la información del tiempo. Tiempo revuelto y cielos muy nubosos esta mañana en toda la provincia, como nos muestra la imagen desde Acinas. Allí han caído hasta 18 litros por metro cuadrado en las primeras horas de la mañana. En Medina de Pomar, sin embargo, se han recogido 12 litros y allí también han estado los cielos nubosos, aunque alternándose con claros. Y nuboso, recogiéndose 5 litros aquí en la capital, cerca de la capital, como vemos. Y eso se veía muy bien en la imagen del satélite Meteosat, que hoy nos muestra cómo estaban las masas de aire en Europa Occidental. Vemos el frente ya llegando al sur de España, y esa masa de aire frío asociada a la borrasca Ale, situada al oeste de Francia, y cómo entraba el aire frío por el norte de nuestro país. En la previsión para mañana tenemos que Ale sigue sobre Francia y sigue introduciéndonos vientos del oeste, pero mañana de momento no tenemos frentes. Las lluvias se limitarán mañana al norte, en el resto viento del oeste y ambiente fresco. Pero el domingo un nuevo frente irá cruzando nuestro país, por lo que retornarán las lluvias generales, que serán abundantes especialmente en el norte y en todo el noroeste de España. Así que, como veíamos en el mapa, mañana sábado, concretando ya para nuestra provincia, mañana sábado 3 de octubre, en toda la zona de Merindades estarán los cielos muy nubosos todo el día, con lluvias sobre todo en el extremo norte y en el nordeste, que serán persistentes casi toda la jornada.
Ya por la Bureba y por el este tendremos nubosidad, pero aquí si surge algo será poca cosa, algún chubasco o alguna llovizna débil. Las temperaturas muy parecidas a las de hoy, apenas pasaremos de los 14 grados en toda la mitad norte de nuestra provincia. Y las mínimas, ojo, porque estarán tan solo en 4 o 5 grados. Por el centro y el oeste, cielos muy nubosos, con vientos del oeste, que mantendrán el ambiente fresco, desapacible, vientos del oeste todo el día, por lo que las temperaturas apenas pasarán de los 13-14 grados como mucho en Melgar. Por la mitad sur también cielos nubosos, quizás alguna llovizna en el extremo sur, pero poca cosa. Las temperaturas a la baja, puesto que entrarán vientos frescos del oeste, en Lerma se quedarán en 14 grados, en Aranda tendremos máximas de 13 grados y mínimas de 4. Y por la sierra, cielos nubosos con lluvias, máximas de 12 grados en Salas, en Quintanar, 11 como mucho. Y aquí también los cielos cubiertos con algunas lluvias, pero poco importantes, menos que hoy. El domingo vuelven los chubascos y las lluvias y además subirán un poco las temperaturas y será ya con el inicio de semana cuando vuelva la estabilidad. Hablamos ahora del Centro de Arte Caja de Burgos, que recupera su actividad expositiva con estas propuestas. Eduardo Cortils lleva más de una década trabajando la fotografía ambiental. La propuesta que hoy nos presenta parte de los desastres naturales recientes con imágenes directas intervenidas gráficamente. Hoy día la crisis civilizatoria es enorme, ¿no? Entonces yo pensaba, y creo que con acierto, que para esta exposición también había que hablar de la humanidad, tanto en términos de desplazamientos y de la presión que generamos por la que estamos desertizando zonas. Álvaro Negro nos invita a un viaje desde Roma hasta Santiago, con parada en Burgos, para hacernos partícipes del diálogo entre la pintura histórica y la contemporánea, entre dos culturas tan entretejidas como la italiana y la española. El punto de origen que establecimos fue mi estancia en Roma, en la Academia de España, y mi intención allí fue un poco dialogar, sobre todo con las obras del Trecento, sin obviar obviamente el barroco, que es un movimiento muy importante en la ciudad, ¿no? Por último, la escultura luminosa y colorista de David Magán, creada específicamente para este espacio, nos envuelve en una atmósfera que busca el equilibrio entre la obra, el edificio y el espectador. Tenemos unas obras más experimentales, que son la primera vez que las expongo, que trabajan con fuentes de luz artificial, unas con LEDs y otra con unos focos. Entonces estas obras trabajan con soportes blancos y trabajan con el concepto de crear espectros de luz. Este ciclo expositivo del CAB es para los tres autores su primer contacto con el público después del parón cultural por la COVID. Y así nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Disfruten del fin de semana y si quieren, nos vemos el lunes. Adiós.